¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas de 60 años parecen de 40, mientras que otras, digamos que no tanto? ¿El envejecimiento sucede por el tiempo o en el tiempo? ¿Envejecemos todos por igual? ¿Sabías que puedes hacer retroceder tu reloj biológico de forma 100% medible? Hoy en Superhuman vamos a desentrañar el misterio de la edad biológica. Prepárate para una revelación que podría cambiar cómo vives, cómo envejeces y posiblemente cómo puedes extender tu juventud. ¿Curioso? Pues quédate hasta el final, porque te tenemos una sorpresa que no querrás perder. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es eso de la edad biológica? A diferencia de las velas que soplas en tu tarta de cumpleaños o de lo que dicta tu documento nacional de identidad, la edad biológica te habla del verdadero estado de tu cuerpo, cuán joven o viejo estás por dentro, independientemente de tu fecha de nacimiento. Mientras que tu edad cronológica avanza, como es evidente, de manera inexorable, tu edad biológica puede variar mucho. Es un reflejo de ti mismo a nivel microscópico, de la calidad de tus hábitos de vida y de cómo estos factores influyen en el tiempo que te queda. De hecho, todos somos testigos de cómo, hoy en día, el aspecto de las personas de una cierta edad parece mucho más juvenil que el de las personas de esa misma edad hace décadas. Obviamente hay cuestiones estéticas de por medio que influyen en ese look, pero no es menos cierto que la forma en que nos cuidamos y combatimos los efectos del tiempo también ha ido cambiando de manera drástica. Pongamos esto en contexto. Imagina dos gemelos separados al nacer. Aparentemente son idénticos por fuera y su carga genética es prácticamente igual, pero uno podría tener una edad biológica mucho menor que el otro, gracias a unas mejores decisiones y hábitos de vida. De todos modos, para saber cuánto envejecemos, primero tendremos que entender cómo y por qué envejecemos, ¿no? Este artículo de aquí, publicado en 2013, es aún hoy en día aceptado a nivel global como una especie de casi diccionario para entender las verdaderas causas de nuestro envejecimiento. Y además, su autor principal, el profesor Carlos López Otín, fue profesor mío en la universidad y además es toda una eminencia mundial, así que me toca bastante de cerca. En este trabajo se describían hasta 9 causas o vías principales del envejecimiento, tanto a nivel molecular como celular. Pues bien, 10 años después, en 2023, el mismo equipo liderado por López Otín ha publicado esta actualización o upgrade, añadiendo 3 causas más y organizándolas en categorías. Un análisis de estos estudios en detalle fácilmente nos llevaría por sí solo uno o varios vídeos más. Así que si te interesa este tema, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque pronto profundizaremos más en esto. Pero por el momento quédate solo con la idea de que las causas principales por las cuales nuestro cuerpo se deteriora con la edad parecen bastante identificadas. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo transformamos este conocimiento en datos precisos y personalizados? Y lo que es más complicado, ¿qué podemos hacer al respecto para vivir más y mejor? Bien, pues esto nos lleva a 2 cuestiones. Una, lo que tú mismo puedes hacer en tu día a día para modificar o alterar este reloj biológico, lo cual abordaremos en más detalle en próximos vídeos. Y 2, entender el concepto de biomarcadores. Los biomarcadores son ni más ni menos que indicadores medibles que reflejan qué está pasando en nuestro cuerpo a nivel biológico. O dicho de otro modo, las huellas que van dejando en tu cuerpo los procesos a los que se somete, incluido el envejecimiento. Si quieres, imagínalo como una instantánea de nuestra edad real a nivel biológico, medida de muy diversas formas. Cada uno de estos indicadores nos ofrece una historia detallada de lo que ocurre en nuestro interior, desde la integridad de nuestro ADN hasta la eficiencia de nuestro metabolismo. Pero, por ejemplo, todo lo que se mide en un análisis de sangre convencional son también biomarcadores. La cuestión es, bajo este paraguas de definición, caben muchos posibles tipos de biomarcadores distintos, incluso dentro del propio envejecimiento. Desde marcadores sencillos o más tradicionales a nivel molecular, como los niveles de ApoB, niveles de HDL y LDL, el mal llamado colesterol bueno y colesterol malo, triglicéridos, hormonas sexuales, entre otros muchos, hasta sofisticados relojes biológicos basados en algoritmos, de los que te hablaré más adelante. Estos indicadores juegan un papel crucial en algunas pruebas comerciales, que ya están en el mercado, ayudando tanto a estimar la edad biológica como a evaluar el riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento. Lo cierto es que cuando echamos un vistazo a los test comerciales disponibles hoy en día, que están más orientados a discernir nuestra edad biológica que a un estado de salud o enfermedad más genérico, nos podríamos quedar con 5 categorías principalmente. Imagina tu ADN como las palabras y frases que definen lo que eres, pues la epigenética es, por así decirlo, como las tildes, puntos y comas
que se le van añadiendo a ese ADN según lo que vas viviendo, tu entorno, circunstancias, hábitos, etc. Esto podría parecer un simple detalle, pero en realidad tiene una importancia bestial sobre tu salud, activando o desactivando la expresión de tus genes y alterando el guión de la película por completo. De hecho, a medida que se tiene mayor evidencia científica, se le va dando más y más peso a la epigenética sobre la genética a la hora de explicar nuestra salud y nuestra longevidad. Si lo piensas, tiene sentido. Cuando se nace, tu genoma es, a grandes rasgos y con matices, igual que en los últimos compases de la vida. Pero son los cambios externos que se experimentan a lo largo de los años los que más determinan que los genes se expresen, es decir, manifiesten su mensaje, o no, a modo de interruptores. Muchas compañías ya bien establecidas en el mercado, como la americana True Diagnostic o la española Epix Life, se basan en este principio para ofrecer estimaciones sobre nuestra edad biológica y también nuestro estado de salud en general, permitiendo integrar esta información en planes de acción clínicos específicos. Pero, ¿en qué se basan estos biomarcadores? Aunque existen otros mecanismos epigenéticos, el principal y más estudiado es la metilación del ADN, es decir, la adición de grupos metilo en distintos puntos de nuestro ADN, que, como decíamos, modifica su expresión. Este fenómeno está íntimamente ligado a nuestro entorno y a nuestro estilo de vida, y es bastante homogéneo entre distintas poblaciones. Algo interesante es que estos patrones de metilación nos permiten además realizar predicciones sobre el riesgo de padecer diversas enfermedades, como por ejemplo las cardiovasculares. Además de las ya mencionadas, existen otras compañías muy interesantes, como la recientemente fundada Eterna Diagnostics, que propone un enfoque muy interesante, combinando la proteómica, con sencillos test de sangre, con parámetros funcionales registrados mediante algo tan simple como un smartwatch. Sí, como lo oyes. Esto es posible tras haberse estudiado en detalle la gran correlación entre estos parámetros biométricos, fácilmente medibles, y los perfiles de metilación del ADN ya conocidos. Por otra parte, decía antes que nuestro genoma se conserva a grandes rasgos igual durante toda la vida, porque es verdad que esto hace referencia al código genético que se expresa, pero algunos fragmentos de ADN en los cromosomas tienen otro cometido. Es el caso, por ejemplo, de los telómeros, estructuras que se encuentran en los extremos de nuestros cromosomas funcionando como capuchones protectores. Su acortamiento progresivo con cada ciclo celular es uno de los mecanismos mencionados en el estudio que comentábamos al principio, por lo que su longitud nos ofrece una pista sobre nuestra capacidad de renovación y reparación, tal como se describe en numerosos estudios. Actualmente no se trata de una de las estrategias más utilizadas a nivel comercial para dar información accionable y relevante al respecto, y por ahora tiende a mantenerse más en el ámbito académico y de la investigación básica, pero existen muchos trabajos en curso sobre alargamiento de vida en modelos animales utilizando la telomerasa, enzima protectora de la longitud de los telómeros. Además de estos biomarcadores epigenéticos, existen otras formas más o menos precisas de determinar lo que ocurre en tu cuerpo con el paso del tiempo, y así orientar tu edad biológica. Por ejemplo, el análisis del ARN y el transcriptoma, es decir, la traducción de nuestro ADN en péptidos y proteínas que codifica, nos permite entender cómo se expresan nuestros genes en respuesta a nuestro entorno, es decir, cuáles son las consecuencias de este entorno respecto a cómo se expresan los genes. Empresas como la española Beyond You se especializan en este tipo de análisis, que proporciona información valiosa sobre nuestra salud y envejecimiento. Por otra parte, los glicanos, presentes en la superficie de nuestras células inmunitarias, son cadenas de azúcares que juegan un rol importante en la comunicación entre células, pero además nos informan sobre cómo nuestro sistema inmune se adapta y cambia con la edad. GlycanAge es una empresa que utiliza este biomarcador para evaluar nuestra edad biológica, o al menos una parte de lo que se puede observar de ella. Por último, más allá de la epigenética, los cromosomas y los test de sangre y saliva contamos con marcadores funcionales. Por ejemplo, parámetros tales como el VO2 max o consumo máximo de oxígeno y el hand grip strength o fuerza de agarre manual nos ofrecen medidas prácticas tanto de nuestra salud física como de nuestra capacidad funcional, lo cual en numerosos estudios ha demostrado muy buena correlación con nuestra potencial longevidad. Además de utilizarse en el mundo del deporte, tanto a nivel profesional como de ocio, ya existen cada vez más dispositivos móviles y smartwatch que permiten medir valores como el VO2 max sin necesidad de los tradicionales y complejos test de esfuerzo. Y además, compañías como Test Science utilizan este tipo de relojes biológicos funcionales para proporcionar una evaluación integral de nuestra salud. Por otro lado, algunas compañías como la ya mencionada Eterna Diagnostics combinan este tipo de marcadores funcionales que podemos medir
por ejemplo con smartwatch y otros dispositivos portátiles, con otros marcadores presentes en sangre, para ofrecer un resultado aún más preciso. Cada uno de estos biomarcadores y tests nos ofrece una perspectiva única de nuestra salud, permitiéndonos tomar acciones concretas para mejorar nuestra calidad de vida y, potencialmente, extender nuestra longevidad, basándonos en valores medibles. Pero la cosa no termina ahí. A partir de muchos de estos biomarcadores, diversas investigaciones han permitido llegar a diseñar complejos algoritmos que nos ayudan a estimar de una forma más precisa cuántos años tienes en realidad. Estos auténticos relojes biológicos, algorítmicos, que son también considerados como biomarcadores, en esencia, pero alcanzan un nivel de precisión mucho mayor que los simples marcadores moleculares que te mencionaba al principio, ya que los combinan entre sí, junto con otros parámetros diferentes, para dar una idea más precisa de cuál sería nuestra edad biológica real. Esto permite prever también nuestras probabilidades de enfermar, sobre todo a nivel cardiovascular, o incluso a qué ritmo estamos envejeciendo. Algunos de estos algoritmos, que son los que se aplican en los test comerciales que te acabo de describir, ya están siendo utilizados. Hablamos, por ejemplo, de GrimAge. Uno de los algoritmos más revolucionarios en este campo es el denominado GrimAge, ampliamente descrito en numerosos estudios. Analiza patrones concretos en la metilación del ADN y algunas proteínas del plasma para predecir tanto la esperanza de vida como el riesgo de algunas enfermedades relacionadas con la edad, lo que lo diferencia de otros algoritmos o biomarcadores similares. Recientemente, este algoritmo se ha actualizado en su nueva versión, GrimAge 2, mejorando aún más la precisión de la edad biológica y la capacidad de predicción de enfermedades relacionadas con la edad. Este reloj biológico es en el que se basa, por ejemplo, la propuesta de Eterna Diagnostics. Por otro lado, el estudio Dunedin Pace y el algoritmo al que da nombre, llevado a cabo en Nueva Zelanda, se enfoca en determinar más bien el ritmo o velocidad a la que una persona envejece, a través de un conjunto de parámetros que incluyen indicadores de función cardíaca, renal, hepática, etc. Este algoritmo estima cómo los sistemas de nuestro cuerpo están envejeciendo en conjunto, lo cual nos da una idea dinámica de la salud y longevidad, a partir de una medida estática. Además de estos biomarcadores basados en algoritmos, existen muchos otros que varían ligeramente respecto a qué miden, el input, y al enfoque de la información que nos devuelven, el output, como son, por ejemplo, Blood Age, PhenoAge, etc. Un grupo de consenso del que hablaremos más adelante se propuso realizar un análisis de todos ellos, así como una propuesta sobre cómo podrían validarse estos biomarcadores de forma estandarizada. Analizarlos uno por uno nos llevaría probablemente una serie entera de vídeos, por lo que no vamos a abordarlos ahora, pero créeme cuando te digo que pronto estas herramientas empezarán a ser más cotidianas de lo que imaginas, tanto a nivel clínico como a nivel comercial. El caso es que estos algoritmos abren nuevas puertas para la medicina personalizada, concepto que va ganando popularidad cada año, y nos permiten diseñar intervenciones de salud y estilos de vida específicos que pueden mejorar tu calidad de vida y potencialmente extender tu longevidad de forma customizada. Evidentemente, a medida que la ciencia avance, continuaremos descubriendo y desarrollando nuevos algoritmos que puedan ofrecer predicciones aún más precisas y personalizadas. De hecho, con el boom de la inteligencia artificial, la palabra algoritmo parece que ya forma parte de nuestras vidas, aunque se trate en realidad de un concepto sencillo y casi ancestral, y que de hecho forma parte ya de las decisiones clínicas en el día a día de la medicina. Pero estas herramientas aplicadas en el campo de la longevidad parece que comienzan a convertirse en una parte esencial del modelo de medicina personalizada que empieza a imponerse. De acuerdo, existen muchos biomarcadores que nos permiten orientar cómo está funcionando y cómo está envejeciendo o rejuveneciéndose nuestro organismo en el tiempo. Pero, ¿cómo podemos poner orden en todo esto? Y además de forma sencilla y simplificada. ¿Podemos traducir todos estos avances y descubrimientos en algo simple, universal y adaptable al día a día? Pues este es el gran desafío al que se enfrenta la comunidad científica y el mundo del antienvejecimiento. La necesidad de consensuar biomarcadores fiables y estándares universales que nos permitan, digamos, hablar todos en el mismo idioma, en materia de longevidad, es decir, un consenso. Pero, ¿es esto posible? Pues en esa línea, el Consorcio de Biomarcadores del Envejecimiento es una red global de investigadores y profesionales que trabaja en validar y estandarizar toda la información y evidencia científica disponible que va emergiendo en este campo. En este reciente artículo del que hablábamos antes, como te decía, parece allanarse un poco el terreno hacia ese necesario lenguaje universal, ofreciéndose una especie de guía para poder estandarizar la validación
de nuevos biomarcadores. O dicho de otra forma, que todos en la comunidad científica se puedan poner de acuerdo a la hora de aceptar e integrar estos relojes biológicos, e incluso a implementarlos en la rutina clínica. Aunque parezca solo un conjunto de directrices, podría suponer una clave para desbloquear el potencial completo de la medicina de las 3 Ps: preventiva, proactiva y personalizada. Teniendo todo esto en cuenta, ¿estamos ya en condiciones de poder diagnosticar o determinar de forma clara tu edad biológica sin margen de error alguno? Pues evidentemente no, al menos no de una manera única. Quizás el mero concepto de dar una sola cifra para resumir cómo se encuentra tu organismo respecto a tu edad cronológica sea algo pretencioso, pero sí que nos sirve para poder ponerle cara, nombre y apellidos a aquellas cosas que no van del todo bien en tu cuerpo y por tanto poder ponerle remedio o reconducir la situación antes de que las enfermedades relacionadas con el envejecimiento se manifiesten. Dicho esto, lógicamente este campo de la ciencia aún se enfrenta a grandes desafíos. En primer lugar, el hecho de que puedan coexistir diferentes ritmos de envejecimiento según cada órgano, sistema o tejido de tu organismo es algo a destacar. Todos sabemos que hay personas de una cierta edad que, aunque por ejemplo lucen multitud de arrugas en su piel, gozan de una gran salud metabólica, mental, inmunitaria, etc. Y a veces ocurre justo al revés. Esto es solo un ejemplo, pero el hecho es que podría ser necesario integrar un gran número de inputs y outputs distintos para obtener un retrato más fiel de la realidad. Incluso hablar de varias edades biológicas dependiendo del órgano al que nos refiramos. Por otra parte, el consenso es aún un proceso en marcha. Como he comentado antes, existen ya varias instituciones académicas de primer nivel que trabajan duro en equipos internacionales para poder traducir todos estos avances a nuestro día a día. De hecho, aún no existe una especialidad de medicina de longevidad saludable como tal, aunque cada vez más asociaciones y corporaciones profesionales avanzan en esa dirección. No sabemos si la evolución será hacia una especialidad independiente o hacia un cambio de paradigma de manera de plantear la atención sanitaria, pero haríamos bien en plantearnos este cambio de mentalidad teniendo en cuenta la evolución demográfica de Occidente hacia una sociedad hiperenvejecida. En definitiva, aunque aún no existe una manera universal o mucho menos simplificada de ofrecer una edad biológica exacta para todos, cada vez disponemos de herramientas más precisas para poder orientarla. La cuestión no es solo conocer esta información, sino poder aplicarla para vivir más y sobre todo, vivir mejor. Pero es tu turno. ¿Te gustaría conocer qué opinan tus células sobre tu carnet de identidad? ¿Crees que estamos listos como sociedad para recibir esta información y poder actuar en consecuencia? ¿O por el contrario, es mejor que nos quedemos con fecha de nacimiento y ya está? Cuéntame en comentarios lo que opinas y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones, porque si este tema te interesa, te tenemos preparadas algunas cositas. Y aquí viene la sorpresa de la que hablaba al principio. En próximos vídeos te voy a mostrar cómo me aplico yo mismo algunos de estos tests para saber cómo varía mi propia edad biológica según mis hábitos. Quédate con nosotros porque muy pronto vas a poder tener acceso a algunos de estos tests con descuentos especiales para la comunidad de Superhuman. Gracias por acompañarme, un saludo y hasta la próxima.